Bienvenidos a la Feria de Soldadura y Corte 2020. Soy Elkin Mejía y soy su presentador. Y no vengo solo, vengo acompañado de un equipo de profesionales. Tengo a Jonathan y a Ana de copanelistas. Tengo a Jorge, nuestro soporte técnico. Y tengo a Omar y Antonio como invitados especiales de la marca Miller a nivel nacional y en Latinoamérica. Para el día de hoy les tengo dos increíbles máquinas de soldadura marca Miller. La primera es la Big Blue 400 y la segunda es la Trailblazer 325. ¿Qué tienen en común estas? Que son motos soldadores. Pero yo no voy a ser el que va a presentar esta máquina. Le hemos preparado un increíble video para que todos ustedes puedan ver estos dos increíbles productos. Antes de comenzar, quiero recordarles que todos los que estén utilizando dispositivos móviles, los invitamos a que se pasen a un equipo de cómputo o portátil, ya que van a tener una mejor experiencia. No siendo más, los dejo con el video y nos vemos dentro de un rato. Bienvenidos a la Feria Virtual de Codinter 2020. Te habla Jorge Ramírez y nos encontramos en un espacio abierto en el pabellón de soldadura. Si estás considerando adquirir una máquina para tus proyectos de soldadura o los de tu empresa, tal vez esta máquina, la Big Blue 400X Pro, podría ser tu mejor opción. Acompáñame en esta presentación y te explicaré por qué. Permítame presentarles esta máquina, la Big Blue 400X Pro. Es una máquina multiproceso, permite soldar en stick, en TIG, en MIG, en flux core autoprotegido o con gas. También lo puede hacer con electrodo de ranurado o gouging, electrodo de carbón aire. Esta máquina en su parte generadora tiene la capacidad de dar hasta 400 amperios al 100% ciclo de trabajo y tiene una potencia auxiliar de 110-220 hasta 10 kVA. En su parte motora está soportado por un potente motor Caterpillar de 21.7 caballos de 3 cilindros refrigerado por aire. Esta versión de la X Pro 400 es la última versión mejorada de Miller, que es un motor una máquina más compacta, menor ruido y tiene un mayor rendimiento en el consumo de combustible. Por sus características y por su confiabilidad, esta máquina, la 400X Pro, en su categoría es una de las máquinas preferidas por nuestros clientes. Permítame hablarles del panel frontal de la máquina. Acompáñenme aquí para yo mostrarles en detalle, algunos detalles de ella. Quiero mostrarles aquí algunos comandos fáciles de reconocer en la máquina. Está el switch de encendido. Esta es una máquina multiproceso. Acá tenemos el selector de proceso y aquí tenemos la regulación de amperaje. Aquí vemos el switch de 4 posiciones, está normalmente apagado cuando lo colocamos en run. La máquina, sin prender la máquina, nos aparece, aquí dice hours 000, quiere decir que esta máquina está completamente nueva, tiene 0 horas de encendido del motor. Si lo colocamos en esta posición, en la segunda posición, si lo colocamos en la segunda posición, la máquina nos muestra
las horas que le hacen falta antes de cambio de aceite. Dice oil 0250. Quiere decir que faltan 250 horas antes de cambio de aceite. Como es una máquina completamente nueva, todavía faltan 250 horas para el cambio de aceite. La última posición es la del arranque del motor. Este motor prende muy fácil. Vamos a hacer la operación. Un encendido instantáneo. Nuevamente les quiero mostrar esta posición. Posición acelerado y desacelerado. Cuando la máquina está soldando, acelera. Y cuando no está soldando, se desacelera. Aquí tenemos los procesos que podemos realizar en ella. ¿Sí? Aquí tenemos indicado proceso de electrodo, electrodos tipo 7018, 6010. Podemos trabajar acá con MIG o con flux core. Acá podemos trabajar con electrodos carbón aire, con TIC y con electrodo. Por la parte de potencia tenemos suministro de energía a 110 hasta 20 amperios, en este tipo de toma europeo 220 a 32 amperios o 220 a 16 amperios. De manera que esta máquina es una máquina muy confiable y que nos permite su funcionalidad trabajar en áreas como la construcción, principalmente es utilizado, fabricación de estructuras y montajes. Estamos listos con nuestra máquina de soldar, con el alimentador. Vamos a demostrártela en un proceso que no es común en un ambiente tan abierto como este. Se trata del proceso MIG. Sin embargo, hemos puesto una pantalla protectora para que nos reduzca el flujo del aire. Vamos a demostrarte la máquina en este momento. Nuestro soldador está con sus elementos de protección. Como yo no tengo ninguno, entonces me voy a apartar en su debido momento. Vamos primero a prender la máquina y a realizar la soldadura. A continuación vamos a mostrarte el resultado de la soldadura. Como podemos apreciar, es una soldadura perfectamente hecha, muy limpia. A pesar de estar en campo abierto, es una soldadura sin porosidades. Entonces, esta configuración le permite tener un gran beneficio para la persona que realiza este proceso. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro pabellón de soldadura. Hemos tenido el gusto de presentarte nuestra máquina Big Blue 400X Pro y te invitamos para que nos acompañes en las próximas presentaciones. Bueno, gracias por ese video. Este no es más que uno de los webinars que tenemos preparados para ustedes, pero ahora mismo estamos compartiendo en el chat el link para el auditorio. En el auditorio ustedes podrán conseguir todos los webinars que tenemos en esta feria ya listos para ustedes. Así que vayan allí cuando ustedes tengan a bien y pueden registrarse para los siguientes. Ahora podemos pasar a una sesión de preguntas de esta máquina. A ver, Ana, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, Jonathan, tenemos unas bastantes preguntas en comparación con nuestro webinar anterior. Samir Fajardo nos pregunta, ¿con esta motosoldadora puedo ejecutar soldaduras con procesos GMAO en campo? Hola, sí.
Se pueden ejecutar aplicaciones en GMW, en campo abiertos. Hay que, digamos, tener mucho cuidado con los corrientes de aire, pero sí se pueden aplicar, digamos, se pueden ajustar a hacer una aplicación, teniendo las debidas precauciones para evitar las corrientes de aire. Se pueden aplicar por ser un equipo multiproceso. Al ser un equipo multiproceso, como lo vimos en el video, puede instalar un alimentar de alambre. Muchas gracias. Ok. Por aquí tenemos otra pregunta. Tiempo de garantía en motor y en el equipo. Perfecto. El equipo tiene 3 años de garantía directamente con nosotros, con los fabricantes y con nuestros distribuidores. Y el motor, por ser un motor Caterpillar, tiene también 3 años de garantía. Qué bueno. También nos pregunta Diana Díaz, ¿cuántos equipos puedo conectar para otras operaciones? ¿Se puede en simultáneo al proceso de soldar? Ok, sí, el equipo tiene una salida, una sola salida, pero si yo, digamos, quisiera hacer una aplicación con la planta auxiliar, lo pudiera hacer, pero va a depender de la capacidad de amperaje que estoy utilizando en la máquina a través de las salidas de soldadura, la capacidad disponible que me queda en la planta auxiliar. Es decir, que si yo estoy utilizando toda la potencia del equipo en la salida de soldadura, voy a quedar con 0 de disponibilidad en la planta eléctrica. Mientras que si de pronto no estoy utilizando toda la potencia de la máquina, si estoy, digamos, en 150 amperios, nosotros en la ficha técnica contamos con unas tablas donde nos dice, mira, si estás utilizando 150 amperios, tiene una disponibilidad de planta, no sé, 4 kilovatios, 5 kilovatios, y ahí pudieras conectar una máquina muy ligera y muy liviana para, digamos, poder hacer otro arco de soldadura. Pero va a depender específicamente de la capacidad de amperaje o la intensidad en la que yo esté graduando mi equipo para tener disponibilidad de planta eléctrica. Normalmente se puede, lo que nosotros hemos probado, que hemos hecho algunas pruebas, es que se puede conectar un inversor muy pequeño de 150 amperios, 160 amperios a una máquina motosoldadora y también estar haciendo una aplicación de soldadura sobre el mismo amperaje, o sea, eso de 100, 150, 160 amperios, se pueden hacer ambas aplicaciones. Pero si yo empiezo a subir ya a 180, 200 amperios, ya no va a tener la capacidad para hacer otro arco de soldadura. Ok, Antonio. Y entonces, en ese mismo orden de ideas, nos preguntan cuántas pulidoras se pueden conectar a la máquina Big Blue 400 mientras solda. Ok, es la misma respuesta. Va a depender de la capacidad que tenga la máquina en salida. Si tú sacas toda la potencia de la máquina, no va a tener disponibilidad de la planta auxiliar. Pero si tienes una capacidad, digamos, intermedia, donde no estás generando la capacidad, puedes conectar una pulidora, depende también y va a depender también de la capacidad de la pulidora. O sea, si es una pulidora pequeña, si es una pulidora grande, es muy relativo, depende mucho de la capacidad de la pulidora y el uso de la pulidora, pero lo que vemos en la experiencia, reitero, es, digamos, estar haciendo arco soldadura y conectar una pulidora. La simultaneidad es lo que, digamos, es lo que hay que verificar, ¿no? Que no siempre, dependiendo de la capacidad de la máquina, voy a poder hacerlo en simultáneo, ¿no? Chévere. También nos preguntan, ¿esta máquina es Arch Reach? ¿Cómo el alimentador lo muestra? Ok, los modelos de Blue 400 vienen con un modelo Reach, donde yo pudiera conectar a un alimentador Reach. En este modelo que estás mostrando, en el que estamos mostrando, no es un modelo Reach, es un modelo estándar. El alimentador sí es un alimentador Reach, lo que no me permite tener la conectividad, ¿no? O sea, lamentablemente si no tengo un equipo Big Blue 400 a Reach o versión a Reach, no tengo la opción de conectar un alimentador Reach. Lo que pasa es que nuestro alimentador Reach, que ya por defecto ya es el único modelo con el que contamos, ya es a Reach por si sí o por si no. O sea, por si tengo una máquina disponible para Reach, como una Filpro, la conecta y él funciona. Tengo una Dimension 50 Reach y tengo el alimentador, ya funciona. Mientras que en la fuente la que tengo que yo verificar que sea Reach, ¿ok? Y la verificación en este caso, que en la máquina que estamos mostrando en el video, es un modelo que no es el Reach. Pero Big Blue 400 sí viene en una versión, en una opción con el Reach, si la queremos. Ok. Y por último, ¿con esta máquina se puede arquear? Sí, existe el modelo, digamos, existe en la configuración, en las capacidades que tiene, o sea, como capacidad lo puede hacer.
pero hasta solo diámetro de 1/4, digamos, por su capacidad de amperaje, este diámetro de 1/4 el corte con carbón. Entonces, sí tiene la capacidad de arcadear, ¿ok? Lo que no tiene es compresor, evidentemente, entonces tocaría el compresor por aparte, ¿no? Entonces, pero la capacidad hasta 400 amperios, es decir, que si yo tengo que utilizar diámetros de electrodo arcade que me fundan hasta la capacidad máxima de la máquina, que es 400 amperios. Y normalmente hasta 1/4 uno podría utilizar un electrodo para este tipo de máquinas, ese tipo de amperaje. Sí, esa sería la respuesta. Gracias, Sí, Antonio. Antonio, muchas gracias. Bueno, esa fue nuestra primera sesión de preguntas. A continuación, quiero invitar a todos a que recuerden que estamos participando en la rifa de una chaqueta increíble marca Hypertem. En el chat pueden encontrar el link donde se pueden inscribir, donde la rifa va a cerrar, o los que pueden participar va a cerrar una vez nuestro compañero Omar termine la explicación de la increíble Trailblazer. Vamos a abrir una pequeña encuesta que queremos realizarles. Queremos que participen todos. Vamos a iniciarla aquí. Mientras tanto, nuestro compañero Omar nos va a ir contando acerca de la Trailblazer. Omar. Omar, ¿nos escuchas? Vale, para ahí tiene problemas Omar. Antonio, ¿nos colaboras? Sí, claro, claro que sí. Para ampliar un poco la información de la BlueBlue 400, como lo mencionaban en algunas de las preguntas, tenemos varias opciones. Tenemos BlueBlue 400 a Reach, tenemos BlueBlue 400 como la que mencionamos en el video. Las posibilidades, digamos, de que sea Reach van a variar y van a venir cada vez un poco más en ese modelo. Estamos tratando de impulsar mucho más ese modelo porque definitivamente el beneficio es muy alto, ¿ok? La BlueBlue 400 es una máquina que en el segmento de petróleo y gas es bien reconocida. Es una máquina que por su confiabilidad y su buen desempeño se ha visto bien recibida por el mercado del segmento de petróleo y gas. Sin embargo, en todos los segmentos tenemos muy buena aceptación por parte de esta máquina. ¿Por qué? Por su confiabilidad. El que sea una máquina Miller con esa capacidad de 400 amperios y su motor que de respaldo sea un Caterpillar, definitivamente ha gustado mucho en esos segmentos. Entonces, creemos que es una muy buena combinación, tener una de las dos mejores marcas, la mejor marca del motor y la mejor marca del equipo de soldado. Entonces, esa combinación ha gustado mucho en este mercado. Y definitivamente es la confiabilidad de esta máquina. Al ser multiproceso, tener una opción con TIC, tener opción con electrodo revestido, poder hacer alambres tubulares, poder hacer MIG, es definitivamente una gran ventaja. Entonces los invito a que verifiquen esa máquina en nuestra página web, en todos nuestros canales de comunicación, para que si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de la máquina, del desempeño, de las capacidades, de los ciclos de trabajo, por favor nos lo dejen saber y nosotros con mucho gusto se lo aclararemos a través de la fuerza de venta de Codinter o directamente nosotros. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Antonio. Vaya entonces a cerrar la encuesta y vamos a darle paso a Ana, quien nos va a mostrar cómo nos fue. Ana, ¿nos escuchas? Sí, tenía el Dale, micrófono desactivado. no hay problema. Tuvimos un 71% de participación en nuestra encuesta y tenemos en cuanto a lo que es el sector minero como la industria que más usa motosoldadores y el sector de construcción, ambos, cada uno con un 27%, y el sector de energía, petróleo y gas tiene un 47% como el favorito de nuestros asistentes. Vale, Ana, muchas gracias. Bueno, voy a cerrar aquí. Vamos a dar paso a que Antonio, Omar, ya tenemos a Omar en línea, qué pena, para que Omar nos hable un poco acerca de la Trailblazer 325. Omar, Sí, escuchamos. qué pena con todos, el micrófono no se podía activar. Entonces, bueno, aquí quería comentarles un poquito de la Trailblazer. Bueno, la Trailblazer es un motosoldador que ofrece un rendimiento de arco único, inmejorable.
porque proporciona un arco muy estable, muy suave para lo que es la industria, ¿no? Tiene un par de tecnologías bien importantes este equipo, que son la tecnología AutoSpeed y la tecnología Excel Power. Esta última que les acabo de mencionar, la Excel Power, es una tecnología que la máquina tiene, pero es opcional. Es decir, la máquina viene en diferentes versiones, así mismo como lo mencionó Antonio anteriormente, la BigBlue 400. La BigBlue 400 viene en varias versiones, dependiendo del parte número que se escoja. La Trailblazer también viene en diferentes versiones, dependiendo del parte número que se obtenga. Entonces, el Excel Power es una versión, digamos, única que tiene el equipo, dependiendo si la seleccionamos así. Y el AutoSpeed sí es una característica que la máquina tiene estándar como tal, ¿no? Entonces, la característica que tiene el AutoSpeed, por ejemplo, es que la máquina es capaz de autorregularse a nivel de la capacidad o carga del motor. Ella tiene 4 posiciones, la máquina tiene 4 posiciones que son 2.400 RPM, hablando de las revoluciones, 2.800 RPM, 3.200 RPM y 3.600 RPM. Entonces, dependiendo la necesidad que la máquina tenga de regularse a esas RPM, así mismo lo va a hacer. Otras máquinas del mercado, de la competencia, normalmente operan siempre a 3.600 RPM. En nuestro caso, la máquina se ubica en la posición que necesite ubicarse. De esta manera, la máquina lo que va a tener es un mejor rendimiento a nivel del consumo de combustible y también a nivel de lo que es ruido y emisiones de escape, que eso es bien importante en un sitio de trabajo. Asimismo, también tenemos la característica Excel Power, que es una tecnología que la máquina tiene, o un conector de 110 que la máquina tiene para yo poder conectar una herramienta auxiliar sin necesidad de afectar las revoluciones del motor. Normalmente, cuando un motosoldador está operando y le conectamos una herramienta de trabajo o le conectamos cualquier elemento a la salida auxiliar de la máquina, cuando se activa el dispositivo, cuando se activa el dispositivo, el aparato que hemos conectado en la salida, la máquina tiende a bajar un poco las revoluciones y otra vez aumentarlas para poder regular lo que la máquina necesita a nivel de revoluciones para poder tener, digamos, mantener el arco como tal de la soldadura. Eso hace que cuando el soldador esté aplicando, se sienta ese cambio de las revoluciones del motor. Este conector es el power, cuando se conecta ahí, la máquina no se va a revolucionar, el soldador por ende no va a sentir absolutamente nada en el arco de soldadura que está utilizando. Otra característica importante que tiene la Trailblazer es que también tiene tecnología Rich. Mencionamos anteriormente, la tecnología Rich es utilizar un alimentador de alambre sin la utilización de cables de control y todo el comando de los parámetros de soldadura se manipulan directamente en el alimentador de alambre sin necesidad de ir a la fuente de trabajo. Y por último, algo bien importante que están teniendo hoy en día nuestras máquinas, y lo voy a mencionar para ambos equipos, tanto el BigBlue 400 como el Trailblazer 325, es la opción de tener un control de interfaz inalámbrica. ¿Qué es esto? Es un control remoto como lo tienen los autos, en donde yo puedo manejar la máquina directamente con el dispositivo desde la palma de la mano. ¿Qué puedo yo hacer ahí? Puedo cambiar los procesos de soldadura, puedo ajustar los parámetros, puedo seleccionar y guardar algunos programas preestablecidos e incluso encender y apagar la máquina. ¿Ok? Todo es a la distancia. Yo puedo estar bien lejos de la máquina, creo que si no me equivoco son 50, 60 metros de distancia de la máquina y puedo hacer todas estas operaciones que le he mencionado sin que yo tenga que desplazarme hacia el equipo. Todas estas características las encontramos ¿dónde? Solamente en los equipos Miller. Los equipos Miller, como les digo, quien los conoce, no se va de aquí. Adelante, Elkin. Vale, Omar, muchas gracias por la ampliación del tema. Agradecer a todos también por la participación en la rifa. Ya se cierra la participación, ahora vamos a hacer el concurso. Antes de pasar al concurso, vamos con la segunda sesión de preguntas. Ana, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, Elkin. Tenemos en este momento tres preguntas. La primera es, ¿cuál es el peso de la máquina en kilogramos? Esta pregunta la realiza Javier Mendoza. Como no nos especifica qué máquina es, pues si nos pueden dar el dato de ambas de las máquinas que hemos hablado hoy, sería buenísimo. Ok, Antonio, ¿nos colaboras? Antonio, ¿nos escuchas?
Disculpa, aquí ya estoy. Ya Dale. tenía el micrófono apagado. No te preocupes. La Big Blue 400 pesa 500 kilogramos, el peso neto, ¿sí? Y la Trailblazer 325 nos pesa en la versión diésel, digamos que es la que digamos, más nosotros conocemos, pesa 281 kilogramos. Obviamente la Trailblazer es un poco más ligera, más pequeña y más liviana que la Big Blue 400. La Big Blue 400 es una máquina más grande y más robusta. Ok, Antonio, Gracias, gracias. Antonio. Ana, tenemos otra pregunta. Sí, la siguiente pregunta dice, ¿puedo conectar una CST280 en una Trailblazer 325? O sea, vuelvo, la pregunta es la misma que nosotros de pronto nos hicieron ahorita, muy parecida. La CC380 es una máquina que consume 10 kilovatios, más o menos, en su capacidad máxima, como lo mencionamos en las horas de la tarde. La capacidad máxima de una motosoldadora Big Blue 400 es de 10 kilovatios. Yo la puedo conectar, ¿sí? Yo la puedo conectar. Digamos, se podría aprender y podría utilizarse, pero no va a tener nada de disponibilidad para hacer soldadura. Entonces va a tener, vuelvo, la idea es de que tenga el equilibrio. ¿Qué máquina estoy soldando? Y definitivamente una máquina SCT-280, ya por una Big Blue 400 ya es muy grande para operarla por la planta auxiliar. Ya es un poco muy excesivamente ya de consumo para el equipo. Nosotros recomendamos de máximo conectar de pronto, teniendo muy buena equilibrio, un buen balance, máximo un inversor, un Thunderbolt 160, un Thunderbolt 210, que sería, digamos, las máquinas que uno pudiera conectar a una máquina para poder tener los dos arcos, ¿sí? Porque supongo si si quiero conectar una CCT280 es para poder tener los dos arcos. Entonces, ahí, digamos, la capacidad de la máquina es la que de pronto no nos va a ayudar. Entonces, la capacidad de la planta auxiliar. Entonces, hay que tener muy buen balance para uno poder para saber si la puede usar o no, ¿sí? La 780, por experiencia, no es una muy buena máquina para yo colocarla como usarla como otro equipo de soldar, ¿no? No sé si está resuelta la pregunta. Espero que sí. Ok. Y por último, ¿en qué se diferencia la Trailblazer a la Big Blue en su motor y en sus aplicaciones? Perfecto. Mira, la gran diferencia, empezando por su robustez digamos, y el tipo de motor que tienen, es las revoluciones que tiene el motor. Primero, antes del motor, las capacidades de la máquina, ¿no? Big Blue 400 es una máquina de 400 amperios al 100% ciclo de trabajo. La Triple es una máquina de 325 amperios al 100% ciclo de trabajo, ¿sí? Esto ya, digamos, en capacidad y en salidas y en ciclo de trabajo ya hay una gran diferencia. La otra gran diferencia es en su capacidad de motor. El motor que tiene la Trailblazer es un motor de alta revolución de 3.600 revoluciones, como lo mencionaba Omar, con la tecnología AutoSpeed. Mientras que la Big Blue 400 es una máquina que trae un motor Caterpillar de 1.800 revoluciones. Es decir, que a mayor baja revoluciones, pues, y tiene más salida de amperaje. Entonces es una máquina mucho más robusta y, digamos, de menos revoluciones, pero mucho más robusta. Entonces, eso nos ayuda mucho en el tema de los consumos, en los temas de mantenimiento, sin ser la Trailblazer una máquina que no funcione a ciclos de trabajo importantes y tiene su mismo ciclo, pero es una máquina, digamos, que por las revoluciones y los ciclos que maneja, pero, digamos, es una máquina más diseñada para el segmento que mencionábamos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la gran ventaja y la gran diferencia entre una máquina y otra, ¿no? Entonces, la Big Blue 400 es un poco más robusta que la Trailblazer 325 por su ciclo de trabajo y su capacidad de salida. Sí. Y también están muy interesados en la marca del motor de la Trailblazer. La marca, disculpa, me pasó. La marca del motor de Trailblazer es un motor Kubota, un Kubota japonés, y este motor, digamos, supongo que la pregunta también sería qué garantía tiene. Tiene 1 año de garantía en nuestra región. Entonces, es un motor Kubota japonés. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Ana, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, Elkin, hasta el momento esas son las preguntas que tienen nuestros asistentes. Vale, muchas gracias a todos por participar. Antes de pasar a la encuesta, no olviden que pueden programarse para los siguientes eventos de esta semana. Recuerden que en el chat va a estar compartiendo el link para que se agenden de una vez durante el día miércoles, jueves y viernes de esta gran feria. Ahora sí, vamos a pasar a la rifa.
¿Cómo va a ser? Va a ser muy sencillo y transparente. Voy a compartirles mi pantalla. Ahí todos están viendo la gran ruleta de Codinter S.A. Estamos bajo la plataforma fluky.io, donde vamos a digitar todos los que han participado. Esto es una rifa a nivel nacional por cuestiones logísticas. Pedimos disculpas a los que participaron del exterior y los invitamos a que sigan visitando nuestra feria. Solo va a haber un ganador el día de hoy, pero no te preocupes. Si pierden, lo único que tienen que hacer es mañana registrarse de nuevo y cada día vamos a estar dando una chaqueta original. Buena suerte a todos y vamos a ver quién es el feliz ganador. Vale, nuestro feliz ganador se llama Javier Angarita. No se preocupe que nosotros tenemos todos los datos. Dentro de muy poco nuestro equipo profesional te va a contactar para que entregarte y hacerte llegar tu chaqueta de Hyperten. Pero eso no es todo. Tenemos una gran sorpresa también para ustedes el día de hoy. Voy a compartirles la sorpresa. Hoy hemos visto dos grandes máquinas. La Big Blue 400, quien tiene un precio antes de IVA de este valor, pero este precio y el de la Triple Laser son cosas del pasado. Durante esta feria y estos 4 días que quedan pueden aprovechar nuestros magníficos precios de promoción. ¿Cómo accedo a ellos? Muy sencillo. Van a encontrar desde ya en el chat la feria, el dominio www.feriasoldadorycorte.com/saber más. Ingresan a él y nos contactan. Todo nuestro equipo comercial está listo para atender cualquier solicitud que tengan. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que la hayan pasado muy bien. Agradezco a Omar y Antonio por haber participado y por ser nuestros invitados de honor. Ya saben que todo nuestro equipo comercial está dispuesto a atender cualquier duda o comentario que tengan. Nos vemos el día de mañana desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde en nuestros eventos y que sigan visitando la Feria Soldadura y Corte. Nos vemos en otra ocasión. Chao.